digamos, Alberto Iturralde trata de explicar lo que está pasando con la caída del mercado, si es normal o no. Claramente que él dice que es normal porque venía, digamos, de una subida que era completamente imposible sostener, por lo menos desde octubre del 22, del 60%, nada más y nada menos, y que empieza a comparar la caída que vemos hoy con la que había sucedido en el mes de julio del 2023. Dice que la diferencia principalmente es que en aquel entonces la caída del mercado fue a lo largo de 3 meses, hoy vimos una caída bastante abrupta, y que el pánico de entre Irán e Israel pueden ser uno de los motivos, pero que debería ser todavía más profundo que lo que había sucedido en abril para que finalmente sea creíble que esta guerra finalmente va a iniciar. Palabras más, palabras menos, ¿no? Pero escuchémoslo a ver qué le parece, coronel. Ahí va. Está muy bien el plano informativo porque genera mucha expectativa y tenemos que estar conectados, pero es normal, porque fijaos qué subida traemos, ojo, la subida que trae el mercado desde octubre de 2022, que es ni más ni menos que de un 63%, 62% en el caso del S&P 500. La purga que se está produciendo ahora es normal. Si tenemos en cuenta que en el peor momento de esa gran subida, que es justo la caída que os voy a recordar ahora mismo, la caída que comienza en julio de 2023, hasta los ataques de octubre en Israel, esa caída es de un 11%, cuantificada con relativa precisión. Fijaos, si cuantificamos esa caída es de un 11% muy preciso. Bueno, pues si echamos un 11% de caída, tendríamos que ampliarlo ahora un poquito más, nos daría esos 5.080 puntos. Habría que ampliarlo desde donde está hasta esa zona, nos daría, pues fíjate, unos 5.050, 5.040. Con lo cual, lo más probable es que se produzca un descenso, en principio, proporcional al que se produjo el año pasado como máximo recorte en toda la gran subida que ha protagonizado el S&P 500. No es poca cosa. Lo que pasa es que la diferencia es mucho, ¿eh? Es mucha caída. Pero estamos claro, hablando de meternos en un 4.500, 4.300 fácil, ¿eh? ¿No? Un 11% de caída desde máximos ahora estaría en zonas de 5.050, 5.040. ¿Qué pasa? Bueno. Que claro, lo estaríamos haciendo en muy poco tiempo, que es lo que realmente importa aquí. Es decir, lo que realmente genera sensación de pánico es la velocidad, no tanto la profundidad. Aquella caída en julio se produjo durante 3 meses, con lo cual no nos dio una sensación de gran pánico. Sin embargo, ahora se está produciendo a grandísima velocidad, con lo cual, ojo, porque ya a partir de hoy hay pánico, sin lugar a dudas. Lo normal es que ya el sistema financiero, que es muy importante entender esto, el sistema financiero no te va a comprar, los grandes bancos de inversión, los BlackRock de turno, no te va a comprar títulos en pánico y en ese momento ya el mercado va a empezar a subir. No, ellos se toman su tiempo en el que se van produciendo, desarrollando las noticias geopolíticas muy negativas. Tenemos que ver, en este caso, que Irán e Israel van a llegar mucho más cerca de las manos de lo que lo hicieron en abril, mucho más, tiene que haber más pánico que entonces, y ahí ver cómo va claudicando los pequeños inversores. Van mal vendiendo porque, lógicamente, están viendo ya las orejas al lobo ya mucho más de cerca, y eso lo va tomando BlackRock con tranquilidad, los grandes bancos de inversión, mientras ellos mismos siguen dando más razones, en este caso económicas, para la venta. Es decir, no solamente Israel e Irán pueden entrar en una mecánica imparable, sino que además, pues fíjate que si la recesión, que si esto está fatal, que si esto va a empeorar económicamente. Pero, José Antonio, vamos ahora a la pistola humeante, al factor que hay que observar para ver si realmente va a complicarse todo o no. Y la clave, en este caso, cuando está Oriente Medio, es el petróleo. Esta es la clave. Y es que es totalmente incompatible lo que se nos va a escenificar en el plano geopolítico, es decir, una complicación extrema entre Israel e Irán durante los próximos días, con un petróleo a la baja. Y es que, fijaos cómo el petróleo y el conjunto del mercado, ¿no? Alberto está estimando también que ese puede ser el cisne negro y que nos pille en verano, ¿no? Porque si Irán corta, tenemos el lío por todos lados, ¿eh? Corta el petróleo, me refiero, ¿eh? Pero es que el petróleo lo que está descontando ahora mismo es que Irán no va a cortar. Es decir, si ahora mismo la situación geopolítica nos llevara al enfrentamiento que va a asomar durante los próximos días, que ya veremos cómo se va a complicar, el petróleo ya estaría subiendo, porque ya se estaría descontando a los problemas que están generando los hutíes en el estrecho de Bab el Mandeb,
el posible problema en el estrecho de Hormuz por parte de Irán. Sin embargo, el petróleo no lo está manifestando. No sirven aquí los criterios, esto es un engaño, un autoengaño. No, es que como económicamente las cosas están mal, pues no va a haber tanta demanda de petróleo. Falso. No pueden cambiar las circunstancias económicas de una semana a esta parte. Claro, porque estamos hablando, la demanda es algo estructural. Entonces, no, el petróleo debería estar ahora mismo subiendo porque ya, lógicamente, hay un problema geopolítico en ciernes. Sin embargo, hay una razón que hemos venido explicando durante estos últimos meses muy clave para entender que el petróleo no debería subir mucho, y es las elecciones en noviembre. El petróleo podría generar un problema de inflación que dificultará mucho más todavía la situación para el Partido Demócrata. Con lo cual, estamos viendo que los intereses políticos mandan, manteniendo al petróleo en una zona... ¿Me repites eso, Alberto? Claro, ¿Esa parte de los demócratas? Claro, los demócratas... relación? Perdóname, para que también la audiencia lo entienda bien. Sí. El sistema financiero siempre ayuda a quien está en el poder. En este caso es el Partido Demócrata. Y le tiene que ayudar propiciando las circunstancias tanto económicas como financieras, es decir, inversión, óptimas en el momento de las elecciones. Entonces, en el momento de las elecciones, probablemente los mercados ya hayan rebotado en noviembre. El problema es lo que suceda limpio el camino. Que sea, exactamente, es el camino. Sin embargo, el petróleo no se puede permitir subir ahora por las incertidumbres en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque generaría una subida de la inflación que perjudicaría muchísimo al Partido Demócrata en las elecciones. El mayor factor inflacionario a día de hoy es el petróleo. Es decir, es cómo gestionamos las materias que nos llevan al movimiento industrial. Esa sería la explicación, coronel. No sé si coincide, pero para pasarlo en limpio al público, si el petróleo está bajando, según la lectura del economista Iturralde, si el petróleo baja, que es lo que está sucediendo, no es que lo que sucede, pero por lo menos no sube, es que no hay guerra. Si hubiese realmente una iniciativa de guerra, debería entonces subir el precio del petróleo. ¿Y por qué, si las noticias dicen que la guerra ya está, no sube el petróleo? Bueno, según explica Iturralde, esto es porque el sistema financiero colabora para los poderes, y para los Estados Unidos y el Partido Demócrata lo que menos necesitan en este momento es un petróleo al alza que les va a llevar inflación justamente antes de las elecciones. Esta sería una explicación. ¿Usted concuerda con esto, coronel? No, a ver, es muy interesante el análisis, pero no concuerdo. Me voy a ir a un marco superior, porque este es un tema que vengo estudiando hace años, y es más o menos así. Dos grandes expertos, lo que yo repito mucho, William Lynn, que ha sido instructor del Cuerpo de Marine de los Estados Unidos, autor de varios libros de estrategia, y Martin Van Crevel, un profesor judío de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Esto lo vienen diciendo hace 10 años atrás. Sí, les vamos a dar por lo menos la credibilidad que se han anticipado. ¿Qué es lo que dicen ellos? Esto hay que verlo en un marco superior. Israel sabe, así como se sacó de encima Irak, que era un grano, digamos, en su trasero, hoy necesita sacarse a Irán, pero no tiene músculo suficiente para hacerlo, ¿no? Está, ya lo dijimos, 600, 800 kilómetros, es un país grande, que ha desarrollado una gran cantidad de sistemas de armas, es decir, es una situación compleja. Entonces, ¿qué es lo que el señor Netanyahu, lo trato yo de deducir, qué es lo que dice? Yo no puedo solo con Irán, necesito sí o sí meter a los Estados Unidos de mi lado, no ya como un proveedor de armas, que lo ha sido siempre, sino como un activo protagonista de la guerra, es decir, un aliado absoluto. Pero, ¿qué ha sucedido en estos últimos días? ¿Qué ha sucedido de todo en los Estados Unidos? Estados Unidos entonces está prácticamente en un estado de virtual acefalía. Teníamos un presidente senil, que lo vimos cacheteado por su challenger Donald Trump en un famoso debate televisivo, se baja, después de mucha presión hecha por los medios, dicho esto no por el establishment político, sino por los medios de comunicación encabezados por la CNN, se baja este señor y aparece esta señora que estaba en la sombra, que nadie reparaba mucho, Kamala Harris. ¿Por qué es importante? Y además, ahora no sé si es cierto, pero están diciendo que le ganaría a esta bestia negra outsider que es Donald Trump. Sabemos que Donald Trump, a través de la elección de su vicepresidente, el señor Vance,
tendría por decirlo de alguna manera, una actitud no belicista, más conciliadora, hacer la paz con Rusia, tirarle un poco la cuerda a Netanyahu. Es decir, sería no lo que el establishment, el deep state, el complejo militar industrial desearía, que Joe Biden lo garantizaba totalmente. Pero aquí que esta señora, que tiene todo un historial, no lo vamos a mencionar, pero muy interesante, no pasaría una prueba de seguridad del FBI por sus antecedentes juveniles y familiares, especialmente vinculadas a teorías marxistas. Pero bueno, dejémoslo ahí. Sí tiene una cosa muy importante que no la tengo que comprobar ni demostrar, que esta señora no lo recibe al señor Netanyahu junto con los legisladores en su reciente visita a los Estados Unidos. Sí. Se sabe que la señora tiene una gran simpatía con los movimientos pro-palestinos. ¿Qué es lo que va a hacer la señora Harris? No lo sé. No sería la primera vez que una persona electa cambia su postura juvenil o de la vida madura una vez que se sienta en un sillón de poder. Pero en este momento, para los analistas del mundo, es un interrogante. ¿Qué va a hacer Harris respecto a Israel? Sabemos que las elecciones son en noviembre, primer martes. Es decir, que queda poco tiempo. Y yo quiero la guerra y necesito a Estados Unidos de mi lado, pues lo hago con Joe Biden, con Trump, sé que me va a costar mucho más, y sé que con la Harris también me puede llegar. Entonces, ahí hay una ventana de oportunidad que se cierra. No sé si este razonamiento más o menos queda claro. A ver, según lo que entiendo, con los demócratas, Netanyahu se sentiría más cómodo que con Trump. Seguramente, sí. Pero no hay que olvidarse que en la última visita de Netanyahu, Trump lo recibió a él y a su mujer con muchas sonrisas y fue una visita, me parece, sabemos clave, ¿no? Lo ha dicho, él está en una postura aislacionista, no globalista, no cosmopolita, que le quiere evitar a los Estados Unidos un enfrentamiento de esta característica. Porque no nos olvidemos que detrás de Irán está China y está Rusia. Y vamos al petróleo, que es la frutilla del postre. Efectivamente, el petróleo está bajando. No sabemos muy bien por qué, pero está bajando. ¿Cuándo debería subir? Yo recuerdo, porque lo tuve de profesor en los Estados Unidos en mi maestría, a la persona que diseñó la estrategia para el colapso de la Unión Soviética, que eran 3 puntos que llevó adelante el señor presidente Ronald Reagan y que terminó con, lo sabemos todos, la caída, que eran 3 puntos. Era el desarrollo de la iniciativa estratégica mejor conocida como Guerra de las Galaxias, el tema de insuflarle volumen a la protesta del sindicato Solidaridad, dirigido por Lech Walesa en Polonia, a través de su santidad Juan Pablo II. Y el tercero, y acá voy, era bajar el precio de la principal commodity de exportación rusa, que era el petróleo. Es decir, hoy un petróleo barato colabora con los Estados Unidos, colabora con Israel y es, digamos, un arma apuntada. No nos olvidemos que Rusia está bajo una gran cantidad, no recuerdo cuántas, pero varias docenas de sanciones económicas, siendo el petróleo, Rusia tiene 2 grandes exportaciones. La número 1 es el petróleo, el gas, y lo tiene cortado, como sabemos, después de la destrucción de los gasoductos de Gazprom 1 y 2, y la otra es el armamento, que le está llegando en forma ingente a Irán, que de alguna forma lo tendrá que pagar. Y acá entra otra wild card, que no la mencionan los analistas, que la menciono yo, que es Venezuela. No nos olvidemos que Venezuela tiene las reservas de petróleo reconocidas más grandes del mundo, más que Arabia Saudita, más que Irán y más que el propio Estados Unidos. También nos llama a todos los analistas poderosamente la atención la tranquilidad. Si vos prendés hoy la CNN, sí, dicen que Maduro es malo, pero comparado con otras CNN, lo están tratando bastante bien. De hecho, Estados Unidos todavía está en una posición similar a la que tiene Brasil. Si bien es una condena, mas no tropo,
Es decir, dejan que el agua siga corriendo, no amenazan con una invasión, no amenazan con más sanciones, que ya tiene un montón. ¿Por qué? Porque la masa del petróleo venezolano, que Venezuela, se ha dicho de paso, no tiene destilería de petróleo, es un petróleo muy complicado, tiene mucho azufre, están en Texas, es decir, están cruzando el Golfo de México. Entonces, a mí, que el petróleo esté barato, al contrario de lo que dice ese analista, para mí es un indicador de guerra, porque me dice que los Estados Unidos, en un nivel absolutamente superior de su conducción, le está privando a Rusia, que es su enemigo, digamos, en este momento, y digo Rusia y también digo China, le está privando de recursos económicos. Y otra cosa que no lo dijo, o lo dijo muy al pasar los analistas que vos mostraste, que lo estuve analizando hoy con otras personas que conocen mucho más economía que yo, estos fondos que mencionamos al principio, BlackRock, Vanguard, se van a comprar todo y a precio de liquidación. A ver, así como la guerra es una desgracia para los pueblos que la tienen que afrontar, es un negocio, no vamos a descubrir nada con esto, es un negocio, como lo fue para los Rothschild, la guerra napoleónica. Es decir, acá hay gente que va a comprar compañías enteras por 2 pesos. Entonces, yo lo interpreto a estos indicios, digamos, con un sentido diferente, desde una visión que esto ya fue anunciado que iba a pasar en el 2016, 2017, y está pasando.